Bueno, ya son las 8 de la mañana. Muy buenos días. Yo soy la doctora Brenda María Curiel Velázquez, soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica y el día de hoy vamos a ver la sesión académica correspondiente a las presentaciones clínicas de la dermatitis por contacto y la utilidad de las pruebas del parche. Mi profesora asesora, la doctora en medicina Gabriela Galindo Rodríguez. Bueno, para comenzar, la dermatitis por contacto es una afección pues en la piel que ha sido descrita desde épocas antiguas. Las primeras sociedades o civilizaciones que hicieron descripciones relativas a a esta enfermedad fueron los egipcios, que aproximadamente en el año 3000 a.C., ellos relacionaban problemas de la piel asociados a la exposición a plantas y a la luz solar. Más adelante, en India, también se hicieron algunas descripciones sobre la relación del contacto con el crotón y el guisante en relación a algunas dermatosis. Más adelante, fue Hipócrates, en la era de Hipócrates, él relacionó algunas agentes ambientales con las enfermedades cutáneas. Y para el siglo I después de Cristo, Cayo Plinio Cecilio relacionó el trabajo de contacto con los árboles de pino con enfermedades cutáneas. Y es aquí pues cuando ya se empezó a asociar el factor ocupacional de la dermatitis por contacto. Más adelante, siglos después, en el siglo XVII, a partir del siglo XVII, algunos pues, médicos, investigadores, también describieron patrones asociados a la enfermedad. Por ejemplo, Bernardo Ramazzini hizo asociaciones en relación a la ocupación y el capitán John Smith fue quien en Norteamérica fue el primero en describir las reacciones que sucedían al contacto con la hiedra venenosa. Robert Whelan y Thomas Bateman, ellos hicieron las primeras descripciones morfológicas de la dermatitis por contacto en pacientes que tenían asociación por el uso de zapatos de cera y por las acciones de lavar la ropa en las dermatitis de las manos. Y fue Pierre-Louis Alphée quien clasificó a la dermatitis por contacto en aguda y crónica. Más adelante, en la intención de generar métodos diagnósticos, algunos médicos desarrollaron pues algunas técnicas, como por ejemplo Stedeler, quien desarrolló las famosas tiras de papel secante que eran para detectar irritantes en la piel. Y más adelante, Ferdinand von Ebra, que era un médico austriaco, él también asoció algunas dermatosis con el contacto con crotón que causaba eczema. Y en 1895, Joseph Jadasson, él es el padre de las pruebas del parche, desarrolló estos métodos diagnósticos, las pruebas del parche, y ahí, a partir de aquí es cuando se marcó un hito importante en la historia de la enfermedad y el diagnóstico de la misma. Y bueno, ¿qué es la dermatitis por contacto? La dermatitis por contacto es una enfermedad inflamatoria común en la piel y es causada por la exposición directa a alérgenos o irritantes de contacto, que estos pueden ser sustancias exógenas que provocan una respuesta inflamatoria en la piel y en las membranas mucosas. Esta enfermedad es la causa más común de dermatitis ocupacional y contribuye en gran manera a las dermatitis que se presentan en las manos y en la cara. Hay diferentes tipos, hay clasificaciones para describir a la dermatitis por contacto y vamos a revisar cada una de de estos 5 pues, grupos, ¿no? Primero tenemos a la dermatitis por contacto alérgica. Esta está mediada por un mecanismo de hipersensibilidad tipo 4 y los desencadenantes más comunes son los metales, las fragancias, los conservantes, pigmentos, adhesivos, algunos fármacos tópicos y antioxidantes. En el caso de la dermatitis fotoalérgica, esta es pues, similar, es prácticamente el mismo mecanismo fisiopatológico de hipersensibilidad tipo 4, pero requiere exposición a luz ultravioleta para desencadenar esta reacción y se asocia al contacto con protectores solares, antiinflamatorios no esteroideos y fragancias. En el caso de la dermatitis por contacto irritativa,
Su mecanismo fisiopatológico es un daño celular directo, que se puede desencadenar por jabones, detergentes, agua, ácidos, álcalis, solventes, aceites y también adhesivos. Y en el caso de la fotoirritativa, mismo mecanismo que la irritativa, sin embargo, requiere de la exposición a radiación ultravioleta y se asocia con el contacto con plantas, frutas y medicamentos. Y por otro lado, la dermatitis por contacto proteica, esta comparte un mecanismo fisiopatológico de hipersensibilidad tipo 1 y tipo 4, donde el desencadenante más común pues, es el contacto con proteínas de alto peso molecular, como aquellas proteínas de los alimentos, de vegetales, frutas, proteínas de origen animal, incluso el látex, y enzimas pueden desencadenar esta reacción. Y en general, pues todos estos tipos de dermatitis por contacto engloban a la dermatitis por contacto ocupacional. Y es importante pues siempre indagar en los pacientes pues a qué se dedican para saber exactamente orientarnos hacia el diagnóstico y el desencadenante. En general, la dermatitis por contacto afecta aproximadamente al 15% de la población general a lo largo de su vida y las dos formas principales son la dermatitis por contacto irritativa y la dermatitis por contacto alérgica, siendo la irritativa la más común. Esto, pues, mencionábamos, pues es causada por irritantes directos en la piel con un daño a las células, ¿no? Y en el caso de la dermatitis por contacto alérgica, esta se desencadena por el contacto con alérgenos de contacto que generan esta reacción inflamatoria. Específicamente hablando de la dermatitis de contacto alérgica, una revisión sistemática que evaluó la prevalencia de esta enfermedad detectó que las mujeres eran las más afectadas en un 27.9%, seguida por los menores de 18 años en un 16.5% y por último los hombres en un 13.2%. Los alérgenos de contacto más comunes están encabezados por el níquel como número 1, seguidos de la mezcla de fragancias 1, y en empate en el tercer lugar el cobalto y la metil isotiazolinona, que más adelante pues hablaremos de cada uno de estos contactantes. La fisiopatología de la enfermedad es un poco compleja. Hablando específicamente de la fisiopatología de la dermatitis de contacto irritativa, esta va a empezar cuando nosotros pues tenemos nuestra barrera cutánea que entra en contacto con un irritante. Este genera una disrupción de la barrera, daño epitelial, que conduce a la estrés y daño con producción de citocinas proinflamatorias como la interleucina 1 alfa, la interleucina 18, perdón, el factor de necrosis tumoral y colonias estimulantes de granulocitos. Además, este irritante va a ser reconocido por las células presentadoras de antígeno, quienes pues van a generar una respuesta inflamatoria con una posterior vasodilatación y reclutamiento celular. Entre este reclutamiento celular se encontrarán células como neutrófilos, linfocitos, macrófagos, mastocitos que migrarán a la zona del daño para generar pues esta inflamación. Por otro lado, la dermatitis de contacto alérgica, esta consta de dos etapas, una etapa de sensibilización y una etapa de elicitación. La primera etapa consiste en el contacto con el alérgeno, que puede ser un apteno, una proteína que actúa activando el sistema inmune, incluso metales pueden generar esta reacción. Una vez detectado este alérgeno por las células presentadoras de antígeno, se van a producir citocinas proinflamatorias como la interleucina 1 alfa, 1 beta, interleucina 18, factores estimulantes de colonias que generarán pues esta inflamación. Las células presentadoras de antígeno, como las células dendríticas, migrarán a los ganglios linfáticos, donde se van a activar diferentes colonias o subtipos de linfocitos TH1, TH2, TH22, TH17, que pues prácticamente todos estos linfocitos van a andar en la circulación en una segunda etapa, que es la etapa de licitación, activarse y migrar hacia la zona pues, de la reacción cutánea. ¿Cuáles son los factores de riesgo para pues, tener este tipo de enfermedad?
Pueden ser diferentes tipos, innatos, adquiridos y ocupacionales. En el caso de los factores innatos, estos incluyen la mutación del gen de la filagrina, que pues sabemos que esta proteína filagrina se encarga de la diferenciación epidérmica, de la función de la barrera cutánea. También el sexo es algo importante, ya que las mujeres son las que tienen mayor riesgo de presentar dermatitis de contacto alérgica e irritativa. También se ha descrito como factor de riesgo la etnia, el fototipo, siendo la piel más oscura la que tiene menor riesgo de desencadenar estos tipos de enfermedades en la piel. Y de los factores de riesgo adquiridos, aquí se incluyen aquellas enfermedades que generan una disrupción de la barrera cutánea, como la dermatitis atópica, la dermatitis por contacto irritativa es un factor de riesgo para generar dermatitis de contacto alérgica, y también las dermatitis por éstasis, como la enfermedad venosa periférica. Hay otras causas como factores ocupacionales, por ejemplo, aquellos que manipulan alimentos como agricultores, cocineros, panaderos, personal de la salud que tiene contacto directo con algunos irritantes como detergentes, agua, personal veterinario, chefs, jardineros. El cuadro clínico de la enfermedad va a depender de la etapa misma pues, de la presentación. Cuando la dermatitis está en una etapa aguda, lo más común es encontrar pápulas, vesículas, eritema, edema, incluso también ampollas. Y en la etapa subaguda o crónica, las lesiones características son la liquenificación, la descamación y las fisuras. Es importante poner enfoque específico en la localización de las lesiones para saber orientarnos en los desencadenantes. La zona más afectada en la dermatitis por contacto son las manos, seguida de la cara y después los pies. Y bueno, hablaremos ahora de la dermatitis de contacto irritativa, que mencionábamos es la dermatitis de contacto más común, el 80%, y esta se desencadena por una respuesta inflamatoria directa en las células de la piel y es mediada por mecanismos no inmunes. Hay diferentes pues, características que van a generar que esta reacción irritativa genere pues, una dermatitis por contacto. Esto va desde la naturaleza del irritante, la cantidad de la exposición, la concentración, la duración, la repetición, factores ambientales como la humedad y factores mecánicos superpuestos. Y pues también hay factores intrínsecos, que ya veíamos la genética, la mutación del gen de la filagrina, y factores extrínsecos como el ambiente. Hay diferentes tipos de irritantes, físicos, químicos y biológicos. Los irritantes físicos se caracterizan, son la fricción, la presión, el polvo y también las heridas por arma blanca. Y los químicos, pues son de todos aquellos que como conocemos el jabón, detergente, ácido, álcalis, derivados del petróleo, derivados de productos orgánicos, oxidantes, reductores, agua, que es pues importante, el cloro de sodio y el etanol. Y hay algunos, los biológicos son productos vegetales o de origen animal que pueden generar reacciones de contacto irritativa. Algunos ejemplos de contactantes irritativos son los cosméticos, desengrasantes, detergentes, polvos, alimentos, contar con condiciones de baja humedad, solventes, gases lacrimógenos, medicamentos, agua y trabajo en general húmedo. La dermatitis de contacto irritativa también se clasifica. Dentro de este grupo hay subclasificaciones. Por ejemplo, están las quemaduras químicas por ácidos o álcalis, y estos se caracterizan por presentar lesiones tipo ampolla y necrosis del tejido. También hay otras que son las reacciones irritantes, donde se asocia al contacto directo con agua, detergentes, alcohol, que se caracteriza por cerosis, descamación y eritema. Y también está la dermatitis aguda, que es causada por grandes cantidades de irritantes que pueden desencadenar esta reacción. Ejemplos de estos irritantes son los álcalis, ácidos y cemento. Y hay otra que es aguda retardada, donde las reacciones se van a presentar de 8 hasta 24 horas después del contacto. También está la crónica, la dermatitis de contacto crónica irritativa, donde las lesiones perduran por más de 6 semanas y estas se asocian a los factores ocupacionales. También hay reacciones subjetivas, donde el paciente solamente experimenta
sensación de ardor, dolor, prurito. Sin embargo, no existe reacción visible, no hay una lesión visible y se asocia al uso de cosméticos. Hay otras como la dermatitis irritativa traumática, otra similar al acné y a los abscesos, dermatitis por fricción y otras como alopecia areata y granulomas, que pues prácticamente nos hace darnos cuenta que esta enfermedad pues es una variedad de presentaciones clínicas que a veces pues es muy difícil de identificar porque puede semejar o imitar a muchas otras enfermedades de la piel. Dependiendo de las regiones que estén afectadas, nosotros podemos como orientarnos a la etiología. Por ejemplo, en la cara y las áreas expuestas es común que los desencadenantes sean todos aquellos contactantes asociados a la familia de las plantas Compositae o Astaráceas, sustancias volátiles como amonia, insecticidas, pesticidas, polvos de origen como el cemento, metálicos, limpiadores y partículas como lana, acerrín, plástico y minerales. En los párpados, los desencadenantes o contactantes más comunes es el propilenglicol, protectores solares, gotas oftálmicas. Cuando son las lesiones generalizadas, se pueden asociar a contactantes que están en la ropa, como la lana, el poliéster y el nylon. Y cuando estamos ante lesiones de la frente, podemos también pensar en fármacos tópicos, cosméticos y la acción de lavarse la cara de manera excesiva. La dermatitis perioral se asocia a un ambiente seco, mascar chicle, lamerse los labios, algunos alimentos como la zanahoria. Y en el cuello está descrita pues una dermatitis asociada, por ejemplo, a los violinistas que pues ponen o siempre recargan el instrumento en la porción del cuello. En el caso de las manos, se asocia al uso de los detergentes, al trabajo con agua, a la fricción. En las axilas, la acción de rasurarse o utilizar cremas para depilarse. En los muslos puede ser asociado a detergentes o a pinturas que estén en la taza del inodoro. En el área del pañal, al contacto con la orina y con las heces, incluso con restos de jabón o también con el uso de las toallitas húmedas que pueden generar fricción o el mismo pañal que puede generar la fricción con la piel. En el área del periné, también al contacto directo de orina y heces en pacientes con incontinencia, por ejemplo. En los pies se asocia al sudor excesivo, a las calcetas, a los zapatos. En el área de las nalgas, al contacto prolongado con trajes de baño húmedos, eso también puede generar reacciones irritativas. En la vulva, productos de higiene personal y fármacos tópicos. Y en las uñas puede ser por trauma o por solventes o por insecticidas o los mismos esmaltes. Bueno, una vez que ya hablamos generalidades de la dermatitis de contacto irritativa, ahora vamos a hablar de la dermatitis de contacto alérgica. Esta, pues es una enfermedad mediada por una reacción de hipersensibilidad tipo 4, donde, pues mencionábamos que se activan estas células T específicas para el apteno o el alérgeno de contacto. En una revisión sistemática donde se evaluó la prevalencia de los contactantes más comunes en diferentes países del mundo, como Estados Unidos, Unión Europea, Australia, Singapur, se identificó que el níquel es el contactante más común, seguido de la mezcla de fragancias 1, la metilisotazolinona, en algunos países, y el cobalto, dependiendo pues de lo reportado, también que mencionábamos que ocupan el tercer lugar. Sin embargo, también hay otros contactantes como el dicromato de potasio, el formaldehído, la parafenilendiamina, que también son importantes y vamos a revisarlos. Bueno, empezando por el níquel. El níquel es el cuarto elemento más abundante en la Tierra. Este es el principal alérgeno de contacto en los países industrializados y está presente en la naturaleza como óxidos, sulfuros y sulfitos. Las características físicas del níquel, su alta ductilidad, resistencia, resistencia a la corrosión, alto punto de fusión y ferromagnetismo, y aparte que es muy económico, tiene un bajo costo, hace que el níquel se utilice pues en muchas cosas, como aleaciones con otros metales, revestimientos, también se utiliza en menor proporción con
aleaciones con acero inoxidable. Entonces, es muy difícil de evitar en la vida diaria. El níquel está presente en muchos pues, productos, principalmente joyería, bisutería, aretes, broches, pulseras, collares, metales en la ropa, monedas, herramientas, accesorios, dispositivos electrónicos, utensilios y pues, monturas de gafas. Esto es importante porque prácticamente no podemos, es muy difícil evitarlo. Incluso algunos alimentos también contienen níquel y más adelante lo revisaremos. El patrón característico o las lesiones características de la dermatitis de contacto por el níquel son placas de eczema que aparecen en las zonas donde está el contacto directo con el níquel, que por lo general son los lóbulos de la oreja, las muñecas, el cuello, incluso en el área infraumbilical donde va la hebilla del cinturón. Son áreas pues muy frecuentes para asociarlas a reacciones de alergia al níquel. El patrón de contorno de ojos, aquí lo puse como una pregunta, porque también el níquel puede llegar a los párpados mediante forma ectópica, porque puede encontrarse en cosméticos, puede encontrarse en lacas para uñas, esmaltes para uñas, en accesorios que se utilizan para embellecer pestañas, como los enchinadores de pestañas, limas metálicas. Entonces, patrón de contorno de ojos sí se asocia también a la alergia de contacto para el níquel. ¿Okay? Otros metales que son contactantes también comunes son el cobalto. Este se asocia a cosensibilización con el níquel y también se asocia a dermatitis por contacto en trabajadores de electrónica. También el cobalto se encuentra en cosméticos y en todos esos cosméticos que contienen así como tonalidades metálicas, azuladas, esas contienen cobalto. Por otro lado, el cromo se asocia a trabajadores de la construcción. El dicromato de potasio es utilizado para productos de curtido de cuero y también se utiliza en el cemento y es el alérgeno de contacto más asociado a dermatitis por los pies y por el calzado. Por otro lado, el oro, se asocia a dermatitis de contacto alérgica palpebral aislada, porque el oro, al momento de estar en contacto con otros partículas como el dióxido de titanio, generan pues que se liberen iones que pueden producir dermatitis de contacto alérgica. Bueno, pasando ahora a las fragancias. Las fragancias, bueno, la alergia a las fragancias tiene una prevalencia de 0.7 a 2.6% en la población general. Los tres ingredientes más comunes que son como los marcadores de alergia a las fragancias son el bálsamo del Perú o resina de Miroxilon pereirae, que es el otro nombre, mezcla de fragancias 1 y mezcla de fragancias 2. La exposición a estos componentes se asocia a productos domésticos, de cuidado personal, aromaterapia, o sea, prácticamente todo aquello que nosotros utilizamos en la vida diaria que tiene un olor, por lo general tiene alguno de estos marcadores de fragancias. Estos componentes, estos contactantes pueden causar dermatitis de contacto alérgica e irritativa. Y en el caso de la dermatitis irritativa, se asocia a pacientes que tienen tendencia atópica o antecedente de atopia. En general, hablando de los aceites esenciales y la aromaterapia, la popularidad de estos pues, productos ha incrementado pues, como fuente importante la presentación de esta alergia a las fragancias. Las zonas más comunes de presentación son las manos, los párpados y la cara, porque pues mencionábamos también se pueden encontrar en los cosméticos y en los productos de cuidado personal. Ahora hablando de la isotiazolinona, este es un conservante que se utiliza en productos de consumo y en productos también de cuidado personal. Lo podemos encontrar en protectores solares, en jabones, shampoos, en utensilios para limpiar, limpieza doméstica, cosméticos, productos de bebé como toallitas húmedas, en general shampoo, jabón de bebé.
Y estos involucran a dos grupos de contactantes, la metilcloroisotiazolinola y la metilisotiazolinona. De estas dos, la que tiene mayor potencia alergénica es la metilcloroisotiazolinona. Gracias a que se empezó pues, a describir que este contactante generaba muchas reacciones, fue cuando se introdujo la metilisotiazolinona. Sin embargo, pues esa también empezó a generar mucho incremento de sensibilización. Cuando estos dos, bueno, existe como un componente que se llama catón CG, que es una combinación de estos dos contactantes en una proporción 3:1, y es el alérgeno de contacto más común en el patrón de goteo, que es este que observamos en las imágenes en la pantalla, donde pues prácticamente es como corre, por ejemplo, el champú, los productos de cuidado personal, al momento de lavarse la cara, que está presente pues estos conservantes, las isotiazolinonas. Otro contactante importante es el formaldehído. Este es un también conservante que se utiliza para la eliminación de patógenos en los tejidos. Es un conservante biocida y lo podemos encontrar en esmaltes de uñas, cosméticos, productos de cuidado personal, y cuando se encuentra en los esmaltes de uñas puede provocar dermatitis palpebral por la inoculación pues, ectópica de este contactante. También se asocia a productos de alaseo permanente como el Brazilian Blowout, la queratina, todos esos productos para alaciar el cabello. Puede, aparte de generar reacciones cutáneas, también puede generar no solamente reacciones localizadas, sino generalizadas. También se encuentra en ropa y uniformes que son sin arrugas, todos esos productos que dicen libre de arrugas o wrinkle free. Estos generan erupción cutánea en las zonas directas de contacto con estos tipos de tela, respetando el área de las axilas y la cara. Algo importante también es que existen otros componentes que en presencia de agua pueden generar o liberar formaldehído. Algunos ejemplos son la hidantoína, el cuarterrio 15, la imidazonidinurea y el bromonitropropano. Algo pues, que me pareció muy pues, importante del formaldehído es que el aspartame, que es un edulcorante que normalmente se utiliza o que nosotros consumimos, se metaboliza a formaldehído en el cuerpo y puede generar reacciones de dermatitis de contacto sistémica en pacientes que están sensibilizados al formaldehído. Otro contactante que hay que revisar es la parafenilendiamina. Es una amina que tiene propiedades antioxidantes y decolorantes. Es el alérgeno de contacto más frecuentemente reportado en los tintes para cabello. Hablando de los tintes para cabello, es el más frecuente asociado a reacciones o lesiones en la piel cabelluda, y también la parafenilendiamina se encuentra en los tatuajes, en la ajena negra. Se aplica o se agrega a la ajena negra para pues aumentar el pigmento pues, del mismo tatuaje y hacer que se seque más rápido también el tatuaje. Los patrones de presentación clínica del contacto con parafenilendiamina es, por ejemplo, esto que vemos aquí en la imagen de abajo, donde vemos que afecta principalmente a la piel cabelluda, donde está el contacto directo con estos tintes de pelo, que pueden estar en la línea de plantación del pelo, en las regiones laterales de la cara y el cuello, que es donde corre estos tintes, y en las porciones posteriores del cuello también. Hablando de las presentaciones clínicas, este contactante puede similar muchas variedades de patrones que también pueden similar al angioedema. Y importante es también que se han reportado episodios o casos de reactividad cruzada con sulfonas, medicamentos antidiabéticos orales, protectores solares con ácido paraaminobenzoico y con el celecoxib. Aquí en la imagen inferior podemos observar un reporte de caso que fue publicado en la revista International Journal of Clinical and Experimental Dermatology por parte de nuestro centro, donde se reportó un paciente de 13 años con antecedente de asma y rinitis alérgica que 3 días después de aplicarse un tatuaje de henna empezó con lesiones papulares en el antebrazo, pruriginosas,
que pues generaban mucha molestia. Este paciente fue sometido a pruebas del parche, las cuales resultaron positivas a parafenilendiamina. Y nomás como para terminar, este paciente fue tratado con esteroides tópicos, antihistamínicos, con resolución total de la lesión. Este, y pues bueno, esto es algo que se detectó aquí en nuestro centro. Otro contactante importante es el propilenglicol. Este es un agente espesante que se utiliza en alimentos, aderezos, bocadillos, productos horneados, bebidas, y también se utiliza como vehículo o emulsionante de algunos medicamentos y productos de uso personal, cosméticos y fragancias. Es el alérgeno de contacto más común más común o más frecuente en las soluciones tópicas de minoxidil y también en los esteroides, en los glucocorticoides tópicos. Hablando de medicamentos, los medicamentos más comúnmente asociados a la dermatitis por contacto son los antibióticos y los corticosteroides tópicos. En el caso de los antibióticos, la neomicina y la bacitracina son los que han sido mayormente descritos. Estos se pueden encontrar en gotas oftálmicas, pues, en ungüentos tópicos, y se asocian a dermatitis de los párpados. Una opción segura para algún paciente que sea sensible o que tenga este antecedente de dermatitis por contacto a estos antibióticos sería la mupirocina. En el caso de los corticosteroides tópicos, estas lesiones pueden ser desencadenadas por el esteroide en sí o algún componente o ingrediente de la preparación del medicamento, por ejemplo, lo que veíamos ahorita, el propilenglicol. Nosotros debemos sospechar alergia a los glucocorticoides tópicos cuando tenemos un paciente que tiene una dermatitis por contacto y a pesar de utilizar el medicamento pues, antiinflamatorio, no mejora después de 3 semanas de utilizarlo. Una característica importante de la alergia a estos medicamentos es que generan reacciones retardadas en las pruebas del parche y por eso tenemos que retrasarlas 7 días porque la reacción inicial por lo general puede suprimirse generando un fenómeno de borde que más adelante veremos. Bueno, hablando de las reacciones fotoalérgicas y las reacciones fototóxicas, estas son el resultado de la combinación de la exposición a la luz ultravioleta, ya sea luz UVA, luz UVB o la luz visible con algún fotosensibilizador. Cuando estos dos entran en contacto, este fotosensibilizador se activa y genera un aumento de la producción de las especies reactivas al oxígeno, generando estrés fotooxidativo y exceso este exceso de especies reactivas generan que se disminuyan los mecanismos de defensa antioxidante, generando daño celular en el ADN y en el ARN, altera las membranas de las células y los orgánulos a través de peroxidación lipídica y genera como una reacción como en, como en escalerita, donde esta misma célula que ya se dañó hace que las células vecinas también se vean afectadas con muerte celular e inflamación como consecuencia. Hay diferentes inductores dependiendo de las reacciones fototóxicas y las fotoalérgicas y también tienen diferencias en sus características clínicas. En el caso de las reacciones fototóxicas, estas se asocian a la interacción con los aralenos y la angelicina, que están presentes en algunos alimentos como el perejil, el apio, el limón, la ruda, la zanahoria. Y en el caso de la dermatitis fotoalérgica, se asocia al contacto con los protectores solares y la luz UV y medicamentos tópicos como la benzofenona y el ácido paraminobenzoico. Las diferencias clínicas es que la dermatitis fototóxica es más común, tiende a presentarse en la primera exposición, no requiere sensibilización, puede aparecer minutos a días después de la exposición, se confina al área y las lesiones son similares a una quemadura solar. También suelen generar o dejar una pigmentación residual y en la biopsia podemos encontrar queratinocitos necróticos.
Por otro lado, las dermatitis fotoalérgicas, estas son menos comunes, requieren una sensibilización previa, se presentan de 24 a 48 horas después de la exposición. Las lesiones suelen ser generalizadas, o sea, no se limitan a la zona de la exposición. Se caracteriza por eczema, ampollas, ronchas. En casos muy raros generan una pigmentación residual y en la biopsia podemos ver esponjiosis de los queratinocitos. Otra clasificación de la dermatitis por contacto son las reacciones inmediatas, que en este caso incluyen a la urticaria de contacto. Esta se caracteriza por ronchas que suelen aparecer dentro de los 60 minutos después de la exposición y resuelven dentro de las primeras 24 horas. Esta se subclasifica en urticaria de contacto inmunológica, no inmunológica y mixta o de origen desconocido. En el caso de la inmunológica, esto es una pues reacción mediada por inmunoglobulina E. Se asocia al contacto con proteínas vegetales, animales, granos y enzimas y esta puede presentar, aparte de síntomas o manifestaciones locales, también síntomas sistémicos. Hasta anafilaxia. Aquí es útil, como es una reacción mediada por IgE, es útil la IgE sérica específica y el tratamiento pues se basa en evitar el desencadenante, los antihistamínicos y en caso de anafilaxia pues la adrenalina. En el caso de la urticaria de contacto no inmunológica, esta es desencadenada por una liberación directa de histamina por otros tipos de factores. Se asocia al contacto con ortigas, derivados de la canela, ácido benzoico y ácido sórbico. Y el test diagnóstico pues, sería una prueba de reto, una prueba de provocación. El tratamiento, mencionan la literatura que son útiles aquí la aspirina, los antiinflamatorios no esteroideos, pero sí, en general la evitación del contactante o el desencadenante pues es lo número uno, ¿no? Otro tipo de dermatitis de contacto es la dermatitis de contacto proteica. Esta, como mencionábamos, comparte dos mecanismos fisiopatológicos, la hipersensibilidad tipo 1 y tipo 4, sin embargo, aún no queda bien establecido, siguen en investigación, y es causada por proteínas de alto peso molecular que entran directamente en contacto con las células de la piel. La presentación clínica más frecuente es un eczema crónico y es un eczema que es recurrente. Puede presentar, los pacientes pueden presentar pápulas, vesículas, ronchas, edema, prurito, ardor, incluso dolor. Se presenta más comúnmente en las manos, en las muñecas, antebrazos, que es prácticamente pues, el contacto, se asocia a los trabajadores o manipuladores de alimentos. A veces se limita solo a la yema de los dedos y pueden ser, en casos raros, se pueden verse afectar a la cara y el abdomen o el vientre. Como esta enfermedad también está asociada con reacciones extracutáneas, los pacientes pudieran presentar angioedema, síntomas gastrointestinales, conjuntivitis, rinitis, asma y pueden presentarse si se ingiere el alérgeno. Aquí son también útiles las pruebas cutáneas de Prick por la situación de que tiene un mecanismo mediado también por hipersensibilidad tipo 1. Y las fuentes proteicas se dividen en 4 grupos, 1, 2, 3 y 4. El grupo 1 pues son aquellas fuentes vegetales, frutas, verduras, especies, plantas y madera. En el grupo 2 están las proteínas de origen animal. En el grupo 3 están las proteínas de origen pues de granos. Y en el grupo 4 las enzimas como la lipasa, la milasa, por ejemplo. Otras causas de esta dermatitis de contacto proteica son el contacto con el látex, proteínas capilares hidrolizadas y las proteínas de almidón de maíz que se utilizan para el polvo de guante. En este tipo de dermatitis por contacto es común encontrar un patrón de lesión periunguial. Pues se asocia a aquellos grupos de manipuladores de alimentos y este patrón también se ha descrito en alergia de contacto para el látex. Bueno, ahora hablando de la dermatitis de contacto aerotransportada. Esta es causada por el contacto con sustancias químicas que son volátiles como gotas, polvo o fibras. Y estas la vamos a dividir en 3, la vamos a clasificar en 3. La dermatitis por contacto, por irritación aerotransportada, mecánica y alérgica.
Entonces, la que es irritativa o por irritación se asocia a sustancias volátiles como ácidos, álcalis, a agentes de limpieza, formalina, también a polvos de aluminio, polvos de metales, detergentes, cementos, partículas como el acerrín, lana, el plástico, partículas vegetales y minerales. En el caso específico de esta que es irritativa autotransportada, hay cofactores como la luz solar, el viento y el aire que hacen que aumente pues el riesgo o que aumente la reacción. En el caso de la que es mecánica, esta se asocia a pues el contacto, a la fricción mecánica que ejercen estas partículas, como la fibra de vidrio, el asbesto, las partículas de grano. Y la dermatitis alérgica de contacto aerotransportada, esta es más asociada al polen, al polvo, y de estas, los alérgenos de contacto más descritos o más comunes son aquellos pues que están dentro de la familia de plantas de Compositae o las asteráceas, que incluyen artemisia, aster, árnica, alcachofa, crisantemo, diente de león y lechuga. Entonces esta también ya la hemos visto en la irritativa, puede generar también reacciones irritativas y alérgicas de contacto aerotransportadas. Muy bien. Otra presentación de la dermatitis por contacto es la dermatitis de contacto sistémica. Esta se presenta cuando un paciente que ya está sensibilizado a un alérgeno de contacto puede reaccionar posteriormente al contacto con este mismo alérgeno o a uno que sea de reacción cruzada por vía sistémica. Y estas vías pueden ser oral, intravenosa, intramuscular, inhalatoria, transmucosa o transcutánea. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Son variables, pueden presentarse como una erupción cutánea en alguna zona donde ya había habido una dermatitis por contacto previa, o una erupción cutánea, una prueba del parche positiva también anterior. También una dermatitis vesicular de las manos, que es asociado principalmente a metales como el níquel. También se puede presentar como pápulas pruriginosas en los codos y en las rodillas, presentarse hasta casos de eritrodermia y lesiones similares a la vasculitis. Em, la dermatitis por contacto sistémica se ha reconocido como una dermatitis de contacto persistente en pacientes que son refractarios al tratamiento, principalmente en pacientes que tienen alergia de contacto a algunos alimentos, porque pues pueden no percatarse de que están ingiriendo este alérgeno de contacto y por eso no se resuelve la lesión. Aparte de las manifestaciones cutáneas, los pacientes pueden presentar síntomas sistémicos como náuseas, vómitos, diarrea, fiebre, malestar general, cefalea y artralgias. Esto se puede presentar de 1 a 2 días después de la exposición con el contactante o el desencadenante, y pueden asociarse a metales como el mercurio, el níquel, algunos medicamentos como los antibióticos, algunos alimentos, plantas y productos de hierbas. Y también esta se clasifica en síndrome del babuino, síndrome de dermatitis alérgica por contacto, exantema intertriginoso y flexural simétrico relacionado con fármacos y el síndrome de alergia sistémica al níquel. En el caso del síndrome del babuino, pues es un patrón pues muy característico de exantema en la zona de los glúteos, en la región posterior de las rodillas, en las áreas de flexión. Y por lo general, este eritema o exantema está bien definido, se asocia a prurito, a ardor y puede estar precedido por pápulas, pústulas y vesículas suprayacentes. Inicialmente, en las primeras descripciones de esta enfermedad, primero la asociaban con algunos fármacos y a metales pesados. Sin embargo, pues más adelante ya se han encontrado incluso alimentos que pueden generar este tipo de reacciones, estos tipos de alérgicas, de dermatitis de contacto sistémicas, exclusivamente síndrome del Babuino. Otra parte, otro tipo de estas dermatitis es el exantema intertriginoso y flexural simétrico relacionado con fármacos. Esta se observa principalmente asociados a los beta-lactámicos y a las aminopenicilinas. Lo primero que sucede es que tras la exposición con el antibiótico o el medicamento,
pues tiene que ser de vía sistémica, o sea, de vía oral o intravenosa, se genera un eritema en la región inguinal o glútea. Después se agregan lesiones eritematosas en las zonas de flexión o intertriginosas. Estas lesiones siempre son simétricas y hay ausencia de signos o síntomas sistémicos, o sea, se limita solamente a la piel. El síndrome de alergia sistémica al níquel, se caracteriza por ser una respuesta sistémica a la ingesta o a la exposición submucosa del níquel en la dieta o con la inhalación o al níquel implantado. La exposición principal es por medio de los alimentos. Los alimentos que contienen o que tienen altas concentraciones de níquel son el maní, el chocolate, el café, las lentejas, los frijoles y los mariscos. Y por esto mismo, pues prácticamente el níquel, pues mencionábamos que es difícil de eliminar de la dieta porque pues no nos damos cuenta. Es casi imposible. También algunas fuentes de agua potable contienen níquel y se estima que la dieta promedio en general contiene de 300 a 600 miligramos de níquel. Y esto mismo puede desencadenar síntomas de alergia sistémica al níquel en pacientes que están sensibilizados. Aparte de los alimentos, pues puede ser desencadenado por pues liberación de níquel, de objetos metálicos, monedas, joyas, incluso pues dispositivos implantados. Y bueno, vamos a hablar de las pruebas del parche, que son el método diagnóstico preferible o el estándar de oro para diagnosticar la alergia de contacto. Estas pruebas constan de una provocación clínica en la que los alérgenos de contacto se colocan en la piel de la espalda mediante cámaras que se adhieren pues, a la piel mediante cinta adhesiva. Se utilizan algunos vehículos como la vaselina, el agua y el alcohol en algunas ocasiones. Y esto es importante, solamente es diagnóstico de la alergia de contacto. Cuando tenemos una prueba negativa, pues hacemos el diagnóstico de exclusión y pudiera ser un diagnóstico de dermatitis de contacto irritativa. ¿Cómo vamos a realizar las lecturas? Primero vamos a colocar los parches, se dejan colocados 2 días y se realizan 3 lecturas después de retirarlos. El día 2, que es cuando se retiran los parches, el día 3 o 4, que preferiblemente se prefiere el día 4 para aumentar la sensibilidad. El día 7, porque, como mencionábamos, hay algunos contactantes que pueden generar reacciones tardías, como por ejemplo los esteroides, y en caso de que no se haga esta lectura, podemos correr el riesgo de que el 15% de las reacciones pues las pasemos por alto. ¿Cuáles son los medicamentos que generan reacciones tardías? Esteroides, metales, galatos, gentamicina, neomicina. Hay una escala que ya está acordada internacionalmente que nos ayuda a evaluar el resultado de las pruebas del parche. Están las reacciones dudosas, donde nomás hay eritema sin infiltración. Las reacciones positivas, donde hay un eritema homogéneo con infiltración en la zona del ensayo. La reacción positiva, que además del eritema se observan vesículas en la reacción. La reacción ampollosa positiva, que es prácticamente pues eritema, formación de ampollas, esta pues es diagnóstica. Y la reacción irritante, que esta es una piel seca y brillante que nos descartaría pues el diagnóstico de alergia de contacto. Y como mencionábamos ahorita, el efecto de borde que se puede presentar al momento de hacer una prueba del parche a los esteroides tópicos, donde solamente se genera una reacción inflamatoria alrededor de la lesión, porque los esteroides pues tienen ese efecto antiinflamatorio que pueden generar este efecto. La prueba del fotoparche es como la alternativa de la prueba del parche en casos de sospecha de alergia fotoinducida o dermatitis de contacto fotoinducida. En esta, las pruebas se aplican en duplicado, o sea, se ponen los mismos de los 2 lados de la espalda, se aplican los parches, después de 24 horas se retira el bloque de la prueba, uno de los bloques de prueba se irradia con radiación ultravioleta. Se hace una prueba antes y después de la irradiación y se genera o se realiza la lectura 48 y 72 horas después.
Para aquel ensayo que no está irradiado, también de 24 y 48 horas se retira el bloque y las respuestas a la prueba en el área no expuesta se leen igual, 48 y 72 horas después. ¿Cuál es el tratamiento de la dermatitis por contacto en general? Pues bueno, lo principal es identificar el desencadenante y evitar, pues a toda costa, el contacto con el desencadenante. Sin embargo, también podemos utilizar medidas de restauración de la barrera cutánea que ayudan a reducir inflamación, a reducir el prurito y tienen un efecto ahorrador de glucocorticoides. Incluso pueden promover la curación de la dermatitis por contacto, ya sea alérgica o irritativa, sin la necesidad de utilizar algún otro tratamiento específico, dependiendo, pues claro, de la etapa de la enfermedad. Hay algunos productos que dependiendo de la etapa es lo que vamos a preferir. Por ejemplo, en el caso de las lesiones que son agudas, nosotros necesitamos utilizar pues cremas o productos que sean hidrófilos, como los geles, las lociones y las cremas. Y cuando estamos ante etapas crónicas, utilizar productos que tengan mayor concentración de agua en aceite, como los ungüentos. También la protección física es importante, como el uso de guantes para aquellos pacientes que pues no pueden dejar de estar en contacto con el desencadenante, y ropa protectora. Y la limpieza y la desinfección de las lesiones es importante. Lo ideal es utilizar jabones Index, donde pues prácticamente están ausentes los detergentes o los jabones, y la desinfección a base de alcohol puede reducir también esa irritación que generan los jabones de las manos, por ejemplo. Esto es lo que se recomienda en los lugares o entornos médicos, donde pues el lavado de manos es frecuente. Otro tratamiento es la terapia antiinflamatoria. Lo primero es el uso de los esteroides tópicos, que pues sabemos que sus mecanismos son antiinflamatorios, antiproliferativos y también inmunosupresores. Sin embargo, también, así como tienen beneficios, pues se les adjudican efectos adversos como atrofia cutánea y telangiectasias. Si nosotros tenemos una dermatitis de contacto aguda y grave, necesitamos utilizar un esteroide tópico que sea suficientemente potente para suprimir de manera rápida la lesión o la inflamación. Ante un caso de dermatitis de contacto crónica o donde hay licanificación, hiperkeratosis, necesitamos un esteroide que sea de alta potencia por su efecto antiproliferativo. En las áreas intertriginosas, en las áreas de flexión, en la piel de la cara y en las zonas sanogenitales, podemos utilizar los que son de baja potencia, y también son opciones. La opción de tratamiento proactivo también es recomendada de dos veces por semana hasta por 6 meses. Ok. También podemos utilizar esteroides de manera sistémica. Están indicados en casos graves de dermatitis por contacto, cuando se presentan principalmente en la cara y en los párpados, o también en casos de exacerbaciones de dermatitis por contacto crónica. La dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilo día, equivalente de prednisolona, con una reducción rápida del medicamento, no es necesario desescalar. Tras un ciclo oral de esteroides orales, necesitamos esperar 6 semanas para realizar las pruebas del parche, porque podemos evaluar de esta manera la eficacia y la pues, sensibilidad del ensayo. Específicamente de la prednisona, se ha reportado que 10 miligramos de prednisona disminuyen de manera significativa la sensibilidad al níquel, a la parafenilendiamina y al formaldehído. 20 miligramos disminuyen la sensibilidad al níquel, la otra era bálsamo del Perú. Y 40 miligramos suprimen todas las reacciones en las pruebas del parche, por eso necesitamos esperar 6 semanas. El tratamiento con los inhibidores de calcineurina tópicos, que pues, mencionábamos, recordemos, son inmunomoduladores, incluyen tacrolimus, pimecrolimus. Estos son opciones o alternativas a los glucocorticoides tópicos. Ventajas de estos, pues es que carecen de la acción de la atrofia cutánea,
tienen seguridad en el uso a largo plazo y tienen esta potencia antiinflamatoria similar a los esteroides de baja y mediana potencia. Es el tratamiento tópico preferido para las dermatitis palpebrales y es importante mencionar que tienen un posible efecto fotocarcinogénico, por lo cual debemos evitar la exposición a la radiación ultravioleta o al uso de terapia con radiación ultravioleta para pues no aumentar el riesgo en estos pacientes. Otros tratamientos que se utilizan de manera sistémica, sin embargo, que son pues no autorizados, off-label, son la ciclosporina, la cetropina, el metotrexate. En el caso, por ejemplo, de la ciclosporina, se ha visto utilidad en el eczema crónico de las manos, ya sea atópico y no atópico, y ha sido sugerido como tercera línea de tratamiento en los pacientes que no han respondido a las primeras líneas de tratamiento, con una posología de 3 miligramos por kilo día. En el caso de la cetioprina, esta se ha reportado que ha sido útil en el dermatitis de contacto aerotransportada y eczema crónico de las manos, y el metotrexate en eczema refractario también en las manos. En los biológicos, aquí podemos incluir el dupilumab, que mencionaban, pues recordemos que es el único biológico que está autorizado para el tratamiento de la dermatitis atópica. Pues inhibe la señalización de interleucina 4 y 13. Se ha demostrado que tiene buena eficacia en pacientes con dermatitis atópica y eczema crónico en las manos concomitante. La fototerapia es otro tratamiento que utiliza luz ultravioleta, que induce apoptosis de las células T y también aumenta la actividad de las células T reguladoras, disminuyendo la acción de las células presentadoras de antígeno. Estas pueden ser, se ha demostrado que con el uso de fototerapia y glucocorticoides tópicos son un buen, pues son la terapia estándar para las dermatitis de contacto. Sin embargo, pues también tiene este efecto fotocarcinogénico que hay que tomar en cuenta. No se recomienda combinarlos con inhibidores ya sea tópicos ni sistémicos de la calcineurina, por lo que ya mencionábamos. Y también, por último, están los inhibidores de JAK, de la janusquinasa. Estos modulan vías de transmisión de señales TH2, 22, 1 y 17, que tienen propiedades inmunosupresoras, antiinflamatorias y antiproliferativas. Estas pequeñas moléculas entran directamente en la piel, en las células de la piel, y se pueden usar de manera tópica. El delgocitinib es un inhibidor pan-JAK, o sea, inhibe JAK1 y JAK2, y se ha estudiado para tratamiento de eczema crónico de manos. Y algunas enfermedades que son diagnósticos diferenciales de la dermatitis por contacto incluyen la dermatitis atópica, el eczema numular, la psoriasis, la dermatitis seborreica, las micosis, los linfomas cutáneos de células T, el líquen plano, la pitiriasis rosada, el lupus eritematoso sistémico y la dermatomiositis, específicamente por las lesiones en los párpados. Y bueno, como conclusiones personales, la dermatitis por contacto es una afección cutánea común y resulta en la exposición a sustancias irritantes o alérgenos de contacto. Puede presentarse de dos formas principales, que es la dermatitis de contacto irritativa, que mencionábamos que es la más común, y la alérgica. Y pues cada una pues va a desencadenarse por estas reacciones fisiopatológicas de daño celular directo o daño causado por sensibilización, y segunda etapa de licitación en el caso de la dermatitis de contacto alérgica. Los contactantes más frecuentes son el níquel, la mezcla de fragancias 1, el cobalto, la parafenilindiamina, la isotesolinona y el propilenglicol. Y las pruebas del parche son las pruebas preferidas para hacer el diagnóstico de dermatitis de contacto alérgica. Se puede, pues para prevenir estas lesiones, estas dermatitis de contacto, es fundamental la identificación del desencadenante, del contactante o irritante, y esto pues también incluye utilizar equipo de protección personal, como guantes, ropa protectora, productos reparadores de la barrera cutánea y antiinflamatorios tópicos. Y en el caso del tratamiento pues, farmacológico, los antiinflamatorios tópicos, los medicamentos sistémicos en casos necesarios pueden ser útiles para aliviar las lesiones y el prurito. Y esto sería todo de mi parte.